Recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Aldana Muñoz de la empresa Markleis. Él nos va a contar aquí una experiencia muy particular y sobre todo personal acerca de qué es eso de ser inventor, ¿no? ¿Sí? Y cómo poner el conocimiento al servicio de la comunidad y sobre todo a resolver necesidades o problemáticas relacionadas con el medio ambiente. Entonces le doy la palabra aquí a Ricardo. Bienvenido. Gracias, Luis Fernando, muy amable. Realmente me siento muy a gusto de tener esta oportunidad de estar aquí acompañándolos a ustedes. Me honra pues estar aquí en este auditorio y pues de hecho espero poderles transmitir parte de lo que realmente esperarían de una persona que viene a hablarles un poco de emprendimiento. Gracias. Ok. Bueno, como decía Luis Fernando, mi nombre es Ricardo Aldana, soy el gerente de Markleis de Colombia, empresa del sector de las tecnologías limpias y eficiencia energética que fabrica una válvula ecológica. Es un dispositivo que básicamente lo que hace es aplicarse a los vehículos para mejorar el tema de las emisiones y para ser más eficiente en el uso del combustible. Markleis es una empresa que es colombiana y que básicamente lo que trata es de solucionar problemas muy puntuales. Voy a hacerles primero una presentación de la empresa como para después introducir ya en el tema de emprendimiento. Aquí no le ha pasado que cuando va a tierra caliente en un conductor siente el carro con más potencia y aceleración y cuando regresa lo vuelve a notar lento y quedado. Eso sucede porque la falta de oxígeno en la altura ocasiona una combustión incompleta, o sea que la gasolina no libera toda su energía por la falta de oxígeno. Igual nos pasa a nosotros cuando subimos a una parte alta, un nevado, pues uno se siente agotado. Así le pasa a los motores. Entonces, el problema es de más o menos 1.400 millones de vehículos en el mundo, digamos de los 1.400 millones de vehículos que se estima que hay en el mundo, solamente el 1% trabajan a más de 1.500 metros de altura. Y ustedes bien saben que en la región andina, países como el nuestro, el 70% de las ciudades colombianas están por encima de 1.000 metros, de Cali para arriba, digámoslo así. Cali, Bucaramanga, Medellín, 1.500, Bogotá pues 2.600, Pasto, todas estas ciudades, Armenia, Pereira, Manizales. Entonces tenemos un gran digamos, porcentaje de nuestros vehículos que funcionan en alturas. Entonces, ¿qué pasa? Ocasiona que haya esa escasez de oxígeno en la altura, ocasiona una combustión incompleta, que es una pérdida de potencia, un desperdicio de combustible y una mayor contaminación. Entonces, la solución, ¿cuál sería? Oxigenar el motor, o sea, darle como más aire para que respire más. Así como a las personas a veces les ponen oxígeno para que se recuperen, pues a los motores habría que hacer algo parecido. Entonces, nos dimos a la tarea, y ahora les cuento un poquito de dónde viene el tema, de hallar una solución al problema sobre todo de la contaminación, ¿sí? Y lo que le interesa a veces, digamos, al propietario de un vehículo o al administrador de una flota, digamos, de camiones, es también reducir costos de combustible. Entonces, esta es una válvula que pues, nosotros hemos definido como una alternativa, la mejor alternativa beneficio-costo para el ahorro de combustible y reducción de la contaminación en vehículos diésel y gasolina. Esto de diésel y gasolina es interesante porque nosotros hemos tenido un proceso, o sea, primero sacamos una válvula para gasolina y después obtuvimos un nuevo desarrollo con una nueva patente para motores diésel. La solución 2 es dosificar el aire al motor. Como ustedes vieron, anteriormente eran como automóviles, aquí hay camiones. Este es el último desarrollo que hemos hecho. O sea, parte de la empresa, parte del éxito de una empresa es seguir innovando. O sea, no quedarse con lo que uno ya ha hecho, porque el mundo va cambiando.
Entonces, los mismos productos también, o sea, hay un momento en que el mercado, digamos, también uno ve oportunidades y hay que seguir cambiando. Entonces, por ejemplo, hemos hecho pruebas en Transmilenio. La válvula es esta piecita que se ve aquí abajo, esta es en aluminio, aquí está puesta. Entonces, para camiones también. Y la solución 3 es afectar la electrónica del motor. Hoy en día todos los motores digamos, utilizan la electrónica para controlar la inyección de combustible y toda una serie de factores que el computador hoy en día aplicado a la industria automotriz pues ha aumentado la eficiencia. Entonces hemos hecho pruebas, digamos, con pruebas piloto con la Policía Nacional para mostrarles, digamos, cómo se reduciría dentro de su presupuesto, que es de miles de millones de pesos, el tema del combustible. Empresas, por ejemplo, de reparto, por ejemplo, estos son camiones de PepsiCo, una multinacional, que esto tiene, digamos, Frito-Lay, PepsiCo, hay bebidas y alimentos, entonces también hemos instalado, digamos, en esas empresas. Yo no quiero entrar mucho en el tema, digamos, de detalles, pero digamos, dentro del consumo de combustible en Colombia, se habla más o menos que hay un consumo de 9 millones de galones diarios, ¿sí? 3.6 millones de galones, digamos, al día son en gasolina, ¿sí? Y 5.4 millones de galones son diésel. La tendencia ha mostrado que ahora se consume más diésel que gasolina y por eso nosotros inclusive desarrollamos un producto para diésel, pues si se está consumiendo más diésel, pues entonces estamos perdiendo una buena oportunidad. Son más o menos 76.500 millones de pesos colombianos diarios que se consumen en combustible, que eso es una fuente que es UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética. El cliente para nosotros, digamos el mercado potencial, digamos si hablamos de vehículos en Colombia, porque uno tiene que medir cuál es su mercado, o sea, hay una gran cantidad de automóviles, buses, camiones, motos, las motos han aumentado mucho más el parque vehicular, pero digamos excluyendo las motos, que de hecho nuestro mercado no está enfocado a las motos, estamos hablando más o menos de 2.9 millones de vehículos, de los cuales en Bogotá estamos hablando más o menos hasta el 40% del parque automotor del país, estamos hablando más o menos de 1.4 millones. Esto más o menos para que ustedes vean, uno tiene que ir como dimensionando su mercado. Obviamente pues lo ideal sería vender 1.4 millones, pero uno tiene que ser realista, uno puede llegar a un porcentaje de eso con cierta facilidad, digamos con un relativo poco esfuerzo. Generalmente estamos hablando de, si uno digamos habla de esos porcentajes de poco esfuerzo, estamos hablando del 1, 2, 3%, eso no es más, o sea, después toca hacer una labor ya apoyada en gestiones comerciales. ¿Cuál es nuestra estrategia de mercadeo? Para buses y camiones, entonces la idea es pues hacer cuentas, por ejemplo un Transmilenio consume 60 galones diarios de combustible diésel, 60 galones diarios y se recorre más o menos 10.000 kilómetros mensuales, entonces es una fortuna la que se gasta en combustible, o sea, dentro de los costos de operación de un operador de Transmilenio, el combustible pesa una barbaridad, y si uno le logra llegar al empresario con una solución muy particular, digamos, con esto vas a ahorrar un porcentaje de esos costos, pues a cualquier administrador de flota le interesa, ¿sí? Y si como valor agregado, adicionalmente, vamos a decir que vamos a mejorar la combustión y que vamos a mejorar la calidad del aire, a disminuir las emisiones y por el tema de responsabilidad social empresarial, pues va a ser muy bien visto que una empresa haga esfuerzos para aportar a la solución, digamos, del tema ambiental, pues eso, digamos, tiene mucha entrada. Entonces, digamos que si hablamos de que si se consumen 60 galones diarios y hablamos solamente de un 4% que es nuestro objetivo, pues estamos hablando más o menos de 2 galones al día, que a la vuelta de 30 días, porque esos buses trabajan diariamente, estamos hablando de más o menos $500,000 de pesos. El costo del aparato, de la válvula, yo aquí la traje entre el bolsillo, es pequeñita, es esto, no más es esto. Entre otras, créanme que ahorita les voy a comentar que todas las dificultades que representa, digamos, ser emprendedor, primero que todo que a uno no le creen. Ay, mi amigo, ¿usted cómo me va a decir que los ingenieros de Volvo, de los Transmilenio, o de Scania, o de Mercedes, no pensaron en eso? Y usted, un ingeniero colombiano, me va a decir que se le ocurrió y que a nadie en el mundo se le ve. Pues sí, eso se me ocurrió a mí y a nadie se le había ocurrido. La gente no le cree a uno, ¿sí?
El segmento del cliente, bueno, entonces digamos, estamos hablando, yo aspiro a que mi mercado objetivo, porque estábamos hablando del mercado potencial, mi mercado objetivo es el 3,5% del potencial de vehículos en Colombia, o sea, de los 2,9 millones de autos, o sea, yo aspiro a vender 100.000 válvulas. ¿En cuánto tiempo? La verdad, en 5 años. O sea, uno tiene que más o menos planear cómo se imagina que va a ser su flujo, pues sus ventas y todas estas cosas. Eso más o menos son 10 millones de dólares. ¿Cuál es el atributo de nuestro producto? Ahorro de combustible, 15% en gasolina, 10% en diésel livianos, 4% en buses y camiones, o sea, estilo Transmilenio, tractomulas. Las emisiones bajan un 10%, los gases convencionales, y 8 a 30% la opacidad. La opacidad es ese humo negro, sobre todo cuando arranca un Transmilenio o una tractomula, uno ve que bota, sobre todo el momento digamos, de salir de la inmovilidad, esa gran cantidad de humo negro. Eso es una contaminación muy, muy fuerte. Yo ahorita les explico un poquito sobre el tema. Y también bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero por el tema del calentamiento global. Eso, digamos, tiene mucha entrada, sobre todo en temas internacionales y de gobierno. Por ejemplo, localmente en la ciudad, el alcalde Petro se ha comprometido a que Bogotá sea ejemplo ante otras ciudades del mundo de que hacemos, de que contribuimos localmente a bajar emisiones de efecto invernadero que tienen impacto global. El diferencial de nuestro producto, que es una patente colombiana, somos los únicos con la certificación de ahorro de combustible en Colombia, porque esa es una de las cosas que dice ahí, hombre, para cosas de ahorro de gasolina, de diésel o lo que sea, eso hay cualquier cantidad de cosas que no funcionan. ¿Cómo me demuestra usted que la suya sí funciona? Entonces eso uno tiene que apalancarse, digamos, en instituciones. Nosotros, por ejemplo, hicimos pruebas de laboratorio, pues en ese entonces cuando hicimos las pruebas en el 2010, la única entidad que realmente podía certificar era el laboratorio de motores de la Universidad de Antioquia. Allá hay un ingeniero, John Ramiro Agudelo, que es un PhD, el director del laboratorio, que nos hizo las pruebas y nos certificó un 10% de ahorro de gasolina. Tenemos la mejor relación costo-beneficio, o sea, algo tan sencillo y barato que produzca un ahorro tan grande, pues realmente resulta interesante. Es rápido de instalar, esto se instala media hora, no demora más. Mejora la potencia del motor, por lo menos no le quita fuerza, y se ajusta automáticamente con la altura. O sea, ahí vuelve el tema de que nosotros somos un país andino. Y entre otras razones, ahorita, pues digamos, de una vez les digo, la pregunta es, hombre, si eso es tan bueno, lo que estamos diciendo, ¿por qué no lo han sacado antes otros países o por qué no viene de fábrica? Entonces, una de las razones es porque lo que les decía, o sea, Colombia, Bogotá especialmente, es una ciudad atípica a nivel global. Hablar de más de, digamos, como les decía, de más de 1.500 metros de altura, que es una ciudad como Medellín, por ejemplo, en Europa, eso es referirse a nieves perpetuas. Pues la gente no sube, y en invierno pues eso es a esquiar solamente, y suben no en carro, sino montaditos en una canastica, y el carro se queda abajo, o si el carro sube, lo dejan parqueado, pero no funciona. Por ejemplo, en Bogotá, 2.600 metros, eso es algo, mejor dicho, que la gente no se imagina cómo es tan alto. O sea, y la tecnología se desarrolla a nivel global, por ejemplo, los grandes centros urbanos, Nueva York, Los Ángeles, París, están casi a nivel del mar. Entonces, ahí es donde la tecnología, digamos, a nivel global se desarrolla. Entonces, nosotros lo que encontramos fue un océano azul, un nicho que nos dejaron la tecnología para que nosotros buscáramos soluciones muy puntuales a problemas muy particulares de nosotros. El estado actual, somos los únicos, como les decía, con certificación de ahorro de combustible de la Universidad de Antioquia. Esto es muy importante, hacer alianzas. O sea, uno como emprendedor tiene que saberse rodear, también como decía la persona que me antecedió, buscar socios, eso es muy importante, pero hacer alianzas con las universidades, eso es muy importante. O sea, hoy en día se habla de la alianza universidad-empresa-estado o las asociaciones público-privadas. O sea, cuando hay alianzas se potencializan los valores, digamos, de cada uno. Tenemos 3 patentes. Bueno, cuando digo tenemos es que pues uno siempre tiene que saberse vender, ¿sí?
tengo, porque yo soy el que tengo las 3 patentes, ¿no? Pero yo hablo a nombre de la empresa. De invención, la primera patente fue, digamos, producto de mi tesis de grado. Como ingeniero mecánico, yo soy ingeniero de la Universidad de los Andes, desarrollé el primer modelo de válvula por la cual me otorgaron patente de invención. Fue un proceso, digamos, que en ese entonces todavía se podía. Las universidades permitían, por ejemplo, que sus estudiantes, cuando un proyecto era interesante, pues que lo explotara comercialmente. Hoy en día no, hoy en día sí ya el tema ha cambiado, ya no lo dejan a uno patentar su tesis como tal a nombre de uno. Yo sí lo logré hacer. Y como les decía, pues he sacado otros patentes adicionales ya como modelos de utilidad. Y el último desarrollo, que es este, también estoy sacando patente de invención. Esto lleva un proceso de 3 meses, más o menos llevo de que haber radicado la solicitud de patente. Porque yo le dije a los abogados, bueno, voy a solicitar una nueva patente, yo pensaba como modelo de utilidad. Y me dijeron, después de un tiempo me dijo, Ricardo, pero eso me parece a mí que me ameritaría hacer una patente de invención. Dije, bueno, la patente de invención tiene la ventaja de que en lugar de 10 años, se la otorgan a uno por 20 años. Entonces, pues, obviamente tiene mayor protección, digámoslo así. Hemos vendido 20.000 unidades de estas en Colombia y hemos exportado a otros países 10.000 unidades, o sea que en total hemos vendido 30.000 válvulas hasta la fecha. Este es el prototipo, bueno, esto ya no es prototipo, este ya es el modelo. Lo que pasa es que cuando hice la presentación todavía era prototipo. Para los motores diésel tenemos interés, digamos, de empresas como General Motors, PepsiCo, Bavaria, Alpina, Policía, Taxis, Secretaría de Ambiente y Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC. ¿Por qué se interesan las autoridades? Porque digamos que ahorita que veo lo de la alianza, lo mencioné pero no lo terminé, Uniandes, UDEA, UNAL, o sea, ¿por qué esa alianza? Los laboratorios, digamos, son costosos de operar. El PhD, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia, que está al frente de un laboratorio, pues es una persona que tiene que, digamos, pues hay una cantidad de equipos costosos y eso, digamos, cuesta. O sea, uno hacer una prueba normalmente, por ejemplo, a mí, mi universidad, cuando fui a hacer la prueba, me dijo cuánto. Le dije yo a Eduardo Berens, que en ese entonces, hoy es el decano de ingeniería en la facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, pero cuando yo hablé con él era el jefe del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Me decía, Ricardo, eso te cuesta por ahí unos 100 millones de pesos. Yo dije, 100 millones, no, yo no tengo tanto dinero, ni voy a arriesgar 100 millones, así los tuviera, qué tal que las pruebas salgan malas o algo, entonces, o sea, me arruino. Entonces, esas alianzas, ¿en qué consisten? En que la universidad, con un propósito superior del tema ambiental, pues dice, hombre, nosotros vamos a poner los laboratorios y personal para trabajar comúnmente y hacer, digamos, pruebas a tu válvula. Y a lo otro, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que es una entidad del Estado. Eso fue, digamos, a raíz de cuando el gobierno Santos subió, habló de las locomotoras del desarrollo y de la innovación, entonces uno se ilusionó, estamos hablando ya casi como 6 años, ¿sí? Entonces, que ahora sí, bienvenida a la innovación, y realmente sí se han hecho cosas, o sea, yo tengo que dar fe de que eso ha funcionado, pues no de pronto será lo óptimo, pero yo soy beneficiario de recursos del gobierno nacional. O sea que los recursos, digamos, como decía también la persona que me antecedía, el dinero está. Lo que pasa es que a veces los proyectos no se saben presentar ni se saben vender adecuadamente, ¿sí? Entonces, si uno sabe vender su proyecto, puede conseguir financiación, puede conseguir socios, puede conseguir alianzas, pero entonces uno tiene que ser un muy buen vendedor de su emprendimiento, ¿sí? El compromiso de Colombia, digamos, en foros internacionales ha sido reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Tal vez ustedes recuerdan al presidente el año pasado en la ONU y por allá en Francia, y ahora creo que también lo volvió a decir cuando estuvo acá con el Papa sobre el tema de que Colombia va a hacer los esfuerzos para reducir las emisiones, siempre. Entonces, el tema ambiental es un tema importante. Yo pues considero que soy afortunado de haberme enfocado en un tema, digamos, que tiene vigencia, o sea, la biotecnología, el tema ambiental, la informática, los computadores, todas esas apps, eso, digamos, tienen un potencial muy grande hoy en día. Entonces, bueno, esta es una presentación, la verdad que yo la hice un poco fue para
para una presentación oficial que tenía que hacer, pero más o menos la idea es esa. Esta fue la diapositiva por la cual, como les mencioné hace un momento, obtuve recursos del gobierno nacional. Yo creo que ustedes han oído hablar de Impulsa, Impulsa Colombia. Es una entidad adscrita a Bancoldex, que depende del Ministerio de Industria y Comercio. Impulsa, digamos, lo que está tratando de hacer es potencial, ya digamos dentro del tema de la innovación que les dije el presidente Santos, y hoy en día con la caída de los precios del petróleo, entonces Impulsa, digamos, tiene como la tarea de todas estas ideas innovadoras, de emprendimientos, y también la persona que me antecedió muy bien lo dijo, o sea, hoy en día yo diría que el 80% del empleo en Colombia está en manos de los pequeños empresarios, pequeña, mediana y microempresa, ¿sí? Cada uno a veces inclusive es también su empresario. De hecho, entonces, la idea es que el gobierno pues está tratando de identificar ideas innovadoras con un potencial de crecimiento extraordinario, así lo definen ellos. Entonces, a esas empresas el gobierno nacional le apuesta y les da recursos de cofinanciación no reembolsables. ¿Qué quiere decir eso? Gratis, o sea, no tienes que devolver la plata, ¿sí? Entonces uno dice, hombre, a ver, ¿a cuento de quién? Ahí me dieron más o menos $80.000 en ese entonces, cuando el dólar estaba a 2.000. ¿A cuento de quién? Ni mi papá me va a prestar esa plata para que, a ver, obviamente, usted, no es que llegue, oiga, aquí tengo un proyecto, necesito plata. No, 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 no. Se presentan muchas personas, indudablemente, y uno tiene que clasificar y ganarse esos recursos. Con esta diapositiva yo me gané esos recursos. Yo les dije, señores del gobierno, o sea, yo tuve que sostener este proyecto, esta presentación ante Impulsa, allá en Bancoldex, en el piso 37, y yo estoy seguro que esto fue lo que me dio el dinero. Les dije, mire, señores, yo pienso mitigar el calentamiento global. Tanto el presidente como el alcalde y todo el mundo está diciendo que vamos a hacer todos los esfuerzos. Ya he vendido 30.000 válvulas, o sea que estoy bajando en 10.000 toneladas al año las emisiones de gases de efecto invernadero. Si yo espero vender 100.000 más en 5 años, les dije yo, que ese es el proyecto que yo les planteé, porque uno tiene que ir como muy aterrizado en cifras, o sea, uno no puede ir a decir, no, tiene uno que decir cifras concretas y reales, ¿no? Aterrizadas, que sean creíbles. Si yo vendo 100.000 válvulas más en 5 años, aspiro a bajar en 34.000 toneladas al año adicionales a las 10.000, o sea, serían 44.000 toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues uno dice, hombre, estos son pequeños esfuerzos, pero un esfuerzo con otro, con otro, con otro, es como los que dicen, los que ahorramos agua o los que no desperdiciamos agua en la ducha y recogemos lo que, y después lo usamos en los baños, todos esos pequeños esfuerzos suman. Y si yo estoy aportando al medio ambiente, y si no lo hago, pues no aporto, pero estoy aportando. Además, la inconformidad, digamos, de los altos costos de los combustibles, ¿sí? Con las 30.000 válvulas que ya hemos instalado, estoy ahorrando 5.000 galones diarios al país. Y si vendo 100.000 más, voy a ahorrar 17.000 para un total de 22.000 galones diarios al país. O sea, ¿qué quiere decir ahorrar en combustible? Porque nosotros somos exportadores de petróleo, o éramos, creo que sí todavía lo somos, claro, porque estamos produciendo bastante petróleo, aunque el precio no nos favorece, pero somos importadores de combustible refinado, o sea, de gasolina y de diésel. Entonces, si ahorramos consumo de combustible, estamos ahorrándole divisas al país, ¿sí? Pero definitivamente la que sí estoy seguro que me dio el dinero fue este último, los costos humanos y asociados a la salud. Según una investigación que hizo la Universidad de los Andes, que se llama el PDDB, Fuente Unidad de 2010 para la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el doctor Eduardo Berens, más de 20.000 muertes prematuras en población vulnerable ocurrirán en los próximos 10 años, bueno, o sea, estamos hablando de 2010, o sea, del 2010 al 2020, más de 20.000 personas, sobre todo niños y ancianos, van a morir solamente en Bogotá por problemas derivados de la calidad del aire que respiramos. Yo conocí este dato hace como unos 3 años, 2 años y medio, cuando invité a Eduardo Berens a que nos diera una conferencia.
Y yo le dije, Eduardo, préstame tu presentación y yo para poderla repartir, digamos, y tener pendiente. Y le dije, Eduardo, ¿eso es verdad? ¿20.000 personas van a morir? Me dijo, sí, Ricardo. Inclusive son más, o sea, porque esto fue de un estudio, una investigación que se hizo, donde el promedio son 56.000 personas que van a morir, el máximo son 80 y pico y el mínimo eran 20.000. Entonces, al menos él asegura que por lo menos se garantiza que 20.000 personas van a morir. Pero entonces le digo, un momento, pero entonces, ¿y qué estamos haciendo? O sea, puede ser mi sobrino, mi nieto, mi papá, el que va a morir, y eso es una estadística fría y cruda. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, yo le dije, oiga, no puede ser. ¿Usted me permite, Eduardo, coger ese estudio que usted hizo como bandera de mi emprendimiento? Me dijo, claro, Ricardo, de eso se trata, de que estos estudios, investigaciones académicas no se queden como solamente una investigación, sino que tengan, digamos, esa implicación, esa implementación. Además, les quiero contar, o sea, también la persona que me antecedió habló de que uno se tenía que capacitar, que le daban los lineamientos en temas, digamos, en los programas de emprendimiento uno aprende las herramientas básicas, ¿sí? Y uno las tiene que tener. Hoy en día, afortunadamente, yo también fui de las personas que me formé como profesional, pero no como emprendedor ni empresario, era para conseguir empleo y me fue bastante mal. Al principio, digamos, me fue bastante mal y ahí es donde vamos a hablar un poquito de la insistencia, la persistencia y la resistencia que debe caracterizar a un emprendedor. O sea, uno va a sufrir muchos golpes, muchas faltas de credibilidad. ¿Usted qué? Va a decir que usted va a saber más que los ingenieros que están en Japón, o en Ford, o en General Motors. Son cosas que, digamos, que lo golpean a uno mucho y que le pueden, digamos, realmente mandar a la lona, pero uno se tiene que volver a levantar. Se tiene que volver a levantar. Entonces, cuando digamos, a ver, ¿qué son 16 billones de pesos? Eso es una barbaridad de dinero. ¿Qué son los costos asociados a la salud? Son ausencias laborales, cuando la gente se enferma, deja de trabajar y eso va entre los 16 billones. Cuando hay hospitalizaciones, todo el aparato hospitalario, los médicos, las enfermeras, los aparatos atendiendo a un enfermo, eso cuesta una millonada. Entonces se estimó que eran 16 billones de pesos los costos asociados a la salud, pero lo más grave, las muertes, porque bueno, la plata, pero la vida que se pierde. Es más, dentro de esos costos está lo que deja de producir una persona cuando se muere, porque su vida productiva pues también se tasa, ¿sí? Entonces yo les dije, mire, yo espero bajar esos costos por lo menos en el 0.1%, pero el 0.1% de 16 billones, mejor dicho, ni les digo la cifra porque pues, yo me confundo todavía haciendo esa cuenta, eso es mucho dinero. Bueno, entonces este fue el tema de la presentación. Marclais de Colombia, ese es un nombre que suena muy bonito. Marclais quiere decir, leyéndolo de atrás para adelante, Isabel Clara Ricardo Aldana Monroy, o sea el nombre de mi esposa y el mío, pero sonó como medio francés, como medio no sé qué, ¿sí? Entonces eso es parte de la imagen que uno tiene que tener como emprendedor. Uno siempre tiene, uno siempre tiene que pensar en grande, no pensar pequeño, no pensar que este va a ser un negocio de subsistencia, sino que yo uno visualizarse que va a ser, digamos, como lo que quiere precisamente el gobierno nacional, que esos emprendimientos tengan un potencial de crecimiento extraordinario, pero para eso hay que influir en la mentalidad del emprendedor. Y entonces lo primero que está haciendo también el gobierno es meterle en la cabeza a los emprendedores que pueden llegar muy lejos. Entonces lo que llaman hoy en día pensar en grande. Bueno, esto digamos era la presentación que yo tenía, digamos de lo que es, ahí se ve una foto del taller donde fabrico las válvulas. Obviamente uno tiene que entrar en temas de producción. Si yo voy a vender 100.000 válvulas al mes, que fue el proyecto que presenté al gobierno, en 5 años, pues eso querría decir que son 20.000 válvulas al año, o sea que son 1.600 válvulas mensuales, o sea que son 80 válvulas al día. Entonces yo tengo que tener todo calculado. Entonces tengo que tener, digamos, cuando uno lo ven que está muy aterrizado en sus cifras, la gente le cree a uno, ¿sí? Entonces, pero si uno, digamos, no tiene bien estructurado su proyecto, pues le dicen, hombre, ni sabe qué está haciendo. Entonces,
uno tiene que dedicarse realmente a echarle mucha cabeza a su proyecto. Entonces, digamos, hoy en día el tema de emprendimiento, pues como experiencia personal, porque Luis Fernando me pidió que contara un poco de mi experiencia personal como emprendedor. Pues a ver, tuve la fortuna, yo inicié inclusive en la Universidad de La Salle, no, en la Escuela de Ingenieros, o sea, yo no era buen estudiante realmente, ¿sí? O sea, tal vez me gradué muy joven y no valoré el esfuerzo de mis padres para matricularme en una universidad. Estuve en la Escuela de Ingenieros, de allá me botaron, porque pues ni siquiera saqué el promedio mínimo. Entonces entré a la Universidad de La Salle a estudiar ingeniería civil, pero yo me di cuenta que me gustaba más la ingeniería mecánica. Entonces traté de aplicar y finalmente entré a la Universidad de los Andes. Allá terminé. Me gasté más del tiempo que normalmente se gasta un ingeniero en su formación como ingeniero, pues que normalmente son 5 años, hoy en día son 4 porque acortaron la carrera, yo me gasté como 7, ¿sí? Me tocó parar varias veces en la universidad porque digamos, equivoqué mi táctica de estudio. Yo pensaba que yo tenía que estudiar y empecé a recortarle horas al sueño y me estaba volviendo un zombie. Yo ya no entendía las clases, no entendía nada, ¿sí? Todo el mundo levantaba la mano, bueno, ok. Después yo me daba cuenta que, a ver, quedó claro, otro por ahí, otro que levanta la mano y yo seguía sin entender, yo ya no levantaba la mano de último porque a mí me daba pena, ¿sí? Yo decía, no, yo soy el más bruto, ¿sí? Yo era el más bruto. Bueno, pero es que estaba quitándole horas al sueño y estaba equivocado. Entonces, digamos, eso fue, digamos, como mi experiencia como estudiante. Lo que sí fui muy dedicado, o sea, muy dedicado, muy consagrado, muy perseverante, ¿sí? Así, digamos, logré presentar como, bueno, ¿de dónde salió la idea? Porque las ideas a veces uno dice, ¿de dónde sacó usted esa idea? Y sobre todo para haber obtenido una patente. No fue que se me haya ocurrido un chispazo y ¡pum!, se prendió el bombillo y tan salió esto. No, no, no. Uno tiene que basarse hoy en día en lo que ya está hecho. O a no ser de que sea un genio, y yo no soy genio, ¿sí? Y que se invente algo totalmente novedoso, pues eso es muy difícil hoy en día. El que se diseña, digamos, un televisor, pues partió del televisor de tubo, después del transistor, después del color, blanco y negro color, después que el pantalla plana, y bueno, y toda la evolución que ha habido de televisores, y son diferentes patentes. En el mercado americano, yo me acuerdo que un astronauta hablaba de un dispositivo por el cual yo me basé para hacer este producto. Y llegó a mis manos y yo estaba estudiando ingeniería mecánica y entonces fue cuando yo me puse a mirarlo y dije, oiga, y esto podría funcionar, esto le mete aire al motor. O sea, si yo soplo por aquí, permítame. Bueno, esto es como duro, esto lo mueve el motor, por aquí circula aire, ¿sí? No me funcionó. Voy a soplar. Ahí va. No, tampoco. Entonces le quito esto. Pero, o sea, el motor es el que mueve esto. Y le cuento una cosa: de tanto soplar, se me desprendió la retina, porque es un esfuerzo grande. ¿Sí? Ahora sí. Ahí sonó. Es una válvula. Mire qué es lo que pasó. Les mencioné que se me desprendió la retina. 30.000 válvulas instaladas y he soplado por lo menos unas 10 veces cada válvula. Eso es una cantidad de veces que he soplado un aparato de estos y ese esfuerzo, según el médico, me dijo, hombre, le prohíbo que siga soplando. Si el médico me ve ahorita haciendo esto, o mi señora me mata, ¿sí? Entonces me tocó comprar un aparatico para que hiciera lo que yo hago aquí con la boca. Entonces, la idea fue de un amigo de mi padre que le trajo un dispositivo para el ahorro de gasolina. Mi papá tenía un Toyota 2F, 4.000 centímetros cúbicos que consumía gasolina. Afortunadamente en ese entonces pues la gasolina no era tan costosa y pues, pero entonces a mí me causó curiosidad que cómo con aire podría ahorrar, porque uno dice, si va en la gasolina tiene que ir en el ducto de la gasolina, ¿no? Entonces yo lo presenté a la universidad, les dije, mire, está este aparato, yo pienso que esto puede servir como un compensador de altura y puede tener otros usos, porque realmente pues la patente que yo saqué fue de un compensador de altura. Y me dijeron, sí, Ricardo. Pues yo estaba en la mitad de carrera y fui a donde el decano de ingeniería de ese entonces y me dijo, ay, este pelado seguramente, sí, hágale, sí, me autoriza para hacer la tesis sobre esto. Me dijo, sí, hágale. Entonces ya cuando se llegó, digamos, los últimos semestres de carrera, donde uno ya presentaba tema de proyecto de grado o escogía un tema, porque a veces, normalmente en las universidades le toca
en la época mía me tocaba escoger un tema que ya estaba asignado, y a mí de todos los que había no me gustaba ninguno, que máquina para pelar papas, que no sé qué, no, a mí me gustaba era una cosa así. Entonces yo les dije, acuérdense que, entonces menos mal que era el mismo decano, si no de pronto no me hubieran tenido en cuenta. Le dije, sí, yo sí le dije, sí, tienes razón. Entonces yo tuve 2 años, para desarrollar un buen proyecto de grado. Como les dije, yo no era un estudiante de notas sobresalientes, pero sí muy dedicado. Pero para mí fue sensacional haber obtenido 5 en la tesis. Fue el único 5 que obtuve en mi carrera. Yo nunca había sacado un 5. Mire, yo no cabía el día del grado, ¿sí? Yo creo que, y es que se me nota, a mí me grabaron, yo caminaba como, no sé, pero es que mira, yo me sentía tan orgulloso de haber sacado un 5, porque nunca lo había sacado, y que fue en la tesis. Entonces eso me motivó. Ahí hablaba la persona que me antecedió también de las motivaciones, ¿sí? Entonces yo decía, no, yo tengo que fabricar esto, yo tengo que venderlo, porque además si académicamente fue exitoso, pues yo creo que esto también podría funcionar. Entonces siempre tuve en mente fabricar lo que hice de tesis de grado. Y entre otras, después con el tiempo me invitaban a la universidad a darle charlas a los muchachos, a que les dijera que vale la pena hacer un buen proyecto de grado, que va a hacerse pronto su forma de vida, como lo hace Ricardo. Mire, Ricardo hizo una tesis y de eso vive. Y así es, ¿sí? Yo llevo más de 20 años viviendo de este tema. Entonces, el asunto es que uno tiene que ponerle pasión a lo que hace, también lo dijo la persona que estaba antes, uno tiene que creer en lo que está haciendo, ¿sí? Y si uno tiene esos ingredientes esenciales, casi con seguridad que a pesar de los golpes que se dé, por eso hay que tener insistencia, persistencia y resistencia, seguramente a la vuelta de la esquina, uno no sabe cuál esquina, pero en alguna vuelta va a encontrar el éxito, ¿sí? Va a encontrar el éxito. Entonces, esto, digamos, es un tema que hoy en día pues es importante, el tema de emprendimiento, es una alternativa que se ha planteado. Yo no sé si de pronto ustedes tienen alguna pregunta, es que ya se me fue la paloma de lo que estaba hablando, entonces si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se la resuelvo, bien puede, muchas gracias. Ricardo, mira, quiero primero felicitarte porque ser inventor, tener patentes de invención, modelos de utilidad y estar en proceso de una nueva patente, eso, muchachos, no es fácil, es un trabajo muy meritorio y gracias, Ricardo, porque lo haces, porque además, ¿cuántas patentes hay en el país, Ricardo? ¿Tú sabes el dato? Pues eso me decían los abogados que me patentaron, y me decían que realmente son pocos los inventores colombianos. Gracias. Pero claro que yo sí oía que como que se sentía bien. Sí, mira. Sí, ¿cierto? Es que como si no se habla por el micrófono no queda grabado. A ver, ¿aló? Sí, ¿cierto que se oye? Bueno, listo. Que son pocos los inventores colombianos que realmente patentan. Eso es otro consejo. Mire, ya las preguntas le dan a uno. La única forma que tiene un emprendedor de protegerse es tratando de hacer propiedad intelectual, o sea, ya sea como modelo de utilidad o como registro de marca o registro, bueno, de alguna forma uno tiene, porque mira, hoy en día la competencia es muy desleal, ¿sí? Los mismos socios le dan en la cabeza, pero si uno tiene, digamos, un registro, tiene cómo defenderse un poco. Entonces yo les recomiendo que siempre traten de hacer eso. Entonces me decían los abogados, mire, se cuentan con los dedos de la mano, pero además de que patenten, que vivan de su invento, eso sí es cosa. ¿Aló? Sí, este sí es. ¿Aló? Sí. Sí. Bueno, y entonces, y que vivan de su invento son aún más pocos. Entonces, ¿ustedes creen que yo hubiera podido estar 20 años? A ver, el éxito, ¿qué es el éxito? Yo digo que es poder uno disfrutar de su tiempo. Es eso que hablaba también la persona que me antecedió. Manejar su tiempo, trabajar desde la casa, vestirse a las 11 de la mañana, bañarse a las 10 y salir a las 11, estar en su casa con sus hijos o ir o trabajar desde el computador. Todas esas cosas, digamos, son muy importantes que le permiten a uno esas libertades como emprendedor, como empresario, ¿sí? Y también, o sea, uno se vuelve más exigente.
Lo que sí tiene uno que tratar, realmente es un consejo, es de organizar los tiempos. Cuando ya llegue la señora de trabajar, si ella trabaja, uno trata, y los niños tienen que tratar de separar los tiempos y no mezclar las cosas. Pero eso es muy importante. Entonces, ¿cuántas patentes hay en Colombia? Nosotros somos los países de los que menos patentes de propiedad intelectual tenemos, digamos, a nivel global, desafortunadamente. Y de hecho, digamos, la inversión que hace, digamos, Colciencias ha recortado presupuesto y cosas de ese estilo. Entonces, digamos, desafortunadamente ese no es el camino ideal para poder competir internacionalmente. Estamos, digamos, un poco atrasados, yo diría que bastante, pero digamos eso de que, por ejemplo, esta nueva patente, bueno, por ejemplo, los recursos que me dieron, me dijeron, bueno, Ricardo, usted ya nos presentó eso, ¿usted cómo va a invertir su dinero? ¿Sí? Entonces yo tenía que tener todo muy organizadito. Entonces le dije, mire, yo necesito plata para comprar materia prima. Necesito plata para hacer publicidad, porque si no, ¿quién me conoce? Necesito plata para poder fabricar, para comprar máquinas. Necesito plata para sacar patentes, ¿sí? Necesito plata para hacer investigación, para contratar vehículos, para contratar laboratorios. Necesito plata para actualizar mi computador, que yo tenía un cacharro de computador y pues se me trababa, no me servía. O sea, uno les plantea para cómo va a utilizar su dinero, y si lo ven a uno que está muy organizado, además de un buen soporte, o sea, esa diapositiva que les mostré que era clave, entonces le dan la plata a uno, ¿sí? Entonces, me la dieron. Obviamente, cuando le dan a uno plata, hay mucho emprendedor que dice, ese fue el éxito. No, el éxito es poder ejecutar bien el proyecto, porque vienen las interventorías. Como son recursos públicos, pues uno está vigilado de que la plata se gaste bien, y no que se le vuelva en un viaje a Europa o unas vacaciones, porque imagínense qué tal uno que le den la plata. Entonces, eso, yo tenía 2 interventores de la Universidad de Antioquia, un interventor financiero y un interventor técnico. Cualquier cosa que yo iba a hacer, cualquier gasto, o sea, inclusive hasta para comprarlo, lo mínimo uno tiene que comprarle a proveedores que cumplan con los requisitos, que digamos que sean registrados en Cámara de Comercio, que tengan pago de parafiscales, que tengan seguridad social. O sea, todo eso, los dineros públicos no se pueden malgastar ni ir a donde no se pueden hacer seguimiento, o sea, tiene que haber trazabilidad. Y uno, pues digamos, pero está bien, o sea, eso es parte del éxito de un país, de que el gobierno destine recursos para creer en la juventud, para creer en las ideas innovadoras, para creer en los jóvenes emprendedores. Y los recursos están ahí, desde que uno le tenga pasión, seguro que uno saca un buen proyecto y obtiene recursos. Patricia. Ricardo, mira, ¿en cuántos países tienes tú protegido tu invento, esa patente que cubre? Y yo ya no pregunto más y voy a pasar el micrófono. Mira, yo primero saqué la patente en Colombia, porque nosotros, la ley del embudo, o sea, a mí me dijeron, cuando yo patenté, si usted patenta en Estados Unidos, le cubre para todo el mundo. Si patenta en Colombia, solo le cubre Colombia. Yo le dije, ¿y eso por qué? Bueno, así es la cosa. Entonces le dije, si yo quiero patentar en otro país, entonces me toca ir a sacar patente en otro país. Obviamente hoy en día ha habido un poquito de reformación en eso, y hay un año, si yo saco por ejemplo esta patente, que es la última, que llevo 3 meses de radicada, yo tengo un año para patentar en México, para patentar en Chile, para patentar en los países que yo quiera, pero obviamente eso cuesta, ¿sí? Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿dónde está mi mercado? Por ejemplo, yo estoy aspirando a llegar a México, entonces tengo que ir a patentar a México. Entonces yo ya estoy haciendo trámites de patente en México. En Chile patenté porque allá es donde he vendido casi, yo les conté que 10.000 exportaciones, más de 8.000 válvulas las he vendido para Chile, entonces tenía que patentar allá. Pero no puedo patentar, digamos, a nivel mundial, porque además eso sale muy costoso. Entonces las patentes lo que van a hacer es que, por lo menos legalmente, eso no le exime que le copien, por supuesto que no. A mí aquí en Colombia también me copian, por supuesto, pero legalmente por lo menos no se pueden presentar ante una empresa a vender porque es, digamos, pirata, ¿sí? Entonces, si uno se llega a dar cuenta, y eso a veces pasa, entonces, digamos, por lo menos tiene uno de dónde agarrarse. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Ingeniero Aldana, mi nombre es Luis Arturo Bastidas, me Gracias. uno a la felicitación que hizo la doctora Beatriz con respecto a su empresa. Yo le dije Patricia, es Beatriz. Beatriz. Sí. Borda, ¿no? ¿Borda? Borda, ya, ok, listo.
Ingeniero, como docente de la institución, hemos intentado influenciar en nuestros estudiantes adentrarse en este proceso del emprendimiento. Esta es una actividad de pronto pionera, a pesar de que los años ya avanzan. Sin embargo, hemos escuchado en este mismo programa, cuyo éxito ha sido de realce, de Charlas E, y la intervención va encaminada hacia cuál es su recomendación con nuestros pupilos frente a esta intención emprendedora. Muchos asumen la aventura emprendedora como un camino. Nosotros como docentes pretendemos emerger en nuestros estudiantes una intención más técnica a través del plan de negocios, con todos sus pasos. ¿Cuál es su recomendación para ellos? Gracias, profesor. Pues indudablemente que considero, digamos, que estos programas de emprendimiento hoy en día en las universidades, digamos, esa formación académica es fundamental, porque le evita a uno golpearse duro. A ver, cuando yo empecé con el tema de ya contratar a una persona para que me ayudara en la fabricación y uno no sabe de temas de laborales o de temas de contratos o de temas de prestaciones, pues se mete uno realmente, aunque uno podría, digamos, tener asesoría, pues a veces uno cuando está empezando no tiene los recursos y le toca a uno mismo, ¿no? El emprendimiento para mí de todas maneras es una excelente, digamos, oportunidad favoreciendo, digamos, lo que es la idiosincrasia, digamos, que ha sido conocida del colombiano, que es una persona creativa, que es una persona, digamos, que se ha destacado. Empezamos con los futbolistas, con los cantantes, Carlos Vives, Shakira, ahora estamos también, digamos, en otros escenarios deportivos también muy importantes, y que entonces, digamos, que nosotros no somos menos que cualquier otro ciudadano alemán o japonés. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón, yo trabajé con la compañía colombiana automotriz CCA Mazda cuando todavía estaba, porque ya hace poco pues ya cerró sus puertas, y un jefe mío me mandó conoció el tema de la válvula, un vicepresidente que era un ingeniero aeronáutico aeroespacial, y me dijo: Ricardo, esto me parece sensacional para los carros Mazda, entendiendo que en ese entonces, estamos hablando del año 85, cuando yo me gradué y entré a trabajar en la compañía, los Mazda estaban recién salidos en Colombia y tenían un problema, y era que consumían mucho aceite. No sé si tal vez ustedes son muy jóvenes, pero tal vez a sus papás sí les ocurrió que el Mazdita, pues carrito sabrosito, pero el motor, no sé, como desechable. Y entonces fue cuando yo, como ya había trabajado en el tema, identifiqué que el problema era la altura, porque un carro en Barranquilla, el motor duraba 300.000 kilómetros, pero en Bogotá 80.000 y ya no servía, había que repararlo. Entonces me di cuenta que el problema era que la falta de oxígeno ocasionaba que la gasolina no se quemara bien, y entonces esa gasolina caía al aceite, y el peor enemigo del aceite es la gasolina, o sea, lo diluye y no lubrica bien. Entonces el vicepresidente me mandó a Japón, y allá tuve la oportunidad de conocer la cultura japonesa, y además estuve en un programa de Cross Cultural Management, se llamaba así, o sea, cruce cultural de gerencias. Y entonces uno aprende, y los japoneses, digamos, pues respetan mucho lo que es el seniority, o sea, como la antigüedad, ¿sí? O sea, una persona mayor, su experiencia lo posiciona a veces, digamos, en cargos más arriba. Pero el mismo japonés, digamos, que nos daba una charla, nos decía: mire, nosotros somos conscientes de que los japoneses no somos los más inteligentes, inclusive ustedes, los colombianos, son más inteligentes, lo que pasa es que nosotros sabemos trabajar en equipo, y eso es clave. También mi antecesor lo dijo, uno tiene que rodearse con personas que complementen sus fortalezas, y que, o sea, sí, que, o sea, las debilidades de uno se complementen con otra persona. Eso hoy en día, digamos, para uno buscar dinero, los inversionistas, hoy se habla mucho de los ángeles inversionistas, de los fondos de inversión, yo la verdad les tengo pánico. Yo trato de evitarlos. Para mí, ¿sabe quiénes son los mejores amigos para el emprendedor? Los bancos, aunque no lo crean. Un inversionista, cuando va a invertir en un emprendimiento, y si es obviamente no va a invertir en un emprendimiento cualquiera, sino el que ve que como que este sí va a generar harto dinero. A ver, ¿en dónde hoy en día, digamos, un inversionista puede obtener rentabilidades superiores al 10% mensual? Pues con un emprendimiento de alto impacto, que tenga un alto potencial de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Le dan el dinero a uno,
pero uno compromete, digamos, más de la mitad de su empresa. Otra cosa es que el emprendedor no sabe valorar su empresa. Aquí entonces en estas charlas de emprendimiento aprende uno a darle valor a su empresa, o sea, el valor de la empresa de uno no es lo físico, ni el computador, ni qué máquina tengo, no, uno debe valorarla con respecto al potencial de ventas que voy a hacer. Si yo me pongo a sumar mi empresa, digamos en libros así no vale nada, pero entonces uno tiene que el know-how, que las patentes, que la proyección, que 100.000 válvulas valen 10 millones de dólares en 5 años, entonces, 10 millones, entonces uno aspiraría a que si alguien va a invertir, digamos, a comprarme el 30% de mi empresa, ¿sí? Yo mínimo, digamos, si le voy a vender el 30%, tengo que pagarle por lo menos 500.000 dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque si digamos el inversionista va a meter esa plata, se aspira a quedar con el 30% y se va a ganar de 10 millones de dólares, el 30% serían 3 millones de dólares, ¿cierto? 30, bueno, ya me equivoqué, de 10, exacto, 3 millones de dólares. Si invierte 500.000 dólares y le vendo el 30%, él quedaría, digamos, con esa utilidad. O sea, fue buen negocio porque invirtió 500 y sacó 3 millones de dólares en 5 años. O sea, multiplicó por 3, por 5, 15, 3, por 10 veces, por 5, por 3. 5 por 6, me estoy equivocando. Por 6 multiplicó su inversión en 5 años. O sea, eso es una barbaridad. Pero ¿qué pasó? Vendí yo el 30% de mi empresa. Y lo que pasa es que lo agarran a uno con la necesidad, ¿sí? Entonces es mejor ir a los bancos. Entonces yo sí voy a los bancos. Entonces el banco, desde que uno no le quede mal, son sus amigos. Si uno les queda mal, se convierten en los peores enemigos. Eso sí, si uno les incumple el pago, hasta ahí fue. Entonces yo he tratado de tener los bancos bien, o sea, no incumplirles. Entonces yo más bien saco un crédito y tal, y lo voy pagando y hago inversión en lo que necesito. Entonces siempre uno tiene que tener en cuenta eso. Ya si es algo espectacular, yo digamos todavía sueño con que esto se vuelva a nivel global y que yo vaya, de pronto no alcance a ir al COP21 en Francia a decir que Colombia estaba, tenía esta buena práctica ambiental, porque cuando hablamos de APC Colombia, que les dije yo, el gobierno nacional sí, digamos, estoy en esos pasos, de que como esto es una patente colombiana, entonces este es un aporte que Colombia podría hacer a otros países, especialmente con los que tiene acuerdos de cooperación internacional, para compartir tecnología y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esto ya no sería de Marclay, sino Colombia. Y algo que me acordé ahorita, y qué pena que la pregunta tuya que está esperando todavía, y es que dentro de las motivaciones no es el dinero. Definitivamente no es el dinero, porque como decía el amigo, si le va mal a uno, entonces se le cayó toda la motivación y ya no se levanta de ahí. Si yo considero que mi emprendimiento, digamos, cumple una labor social importante, ¿sí? Puedo ayudar a personas discapacitadas, puedo ayudarle a un mejor vivir a otras personas. Por ejemplo, en el caso mío, yo digo, hombre, lo mío es importante porque si yo puedo aportar por lo menos aquí un solo niño, así fuera un solo niño, se salve de morir de esas estadísticas crudas, con lo que yo hago, pues yo me siento orgulloso de que yo estoy haciendo algo importante, ¿sí? Entonces uno tiene que, digamos, saber valorarse como emprendedor y saber que lo que uno está haciendo es importante, o sea, para alguien va a ser importante, ¿sí? Y entonces eso hace que uno trabaje con más pasión porque dice, hombre, lo mío realmente vale la pena. Ahora sí, qué pena contigo que… No sé si respondí la pregunta porque ya se me olvidó que me preguntaron. Qué pena. Muy buenos días, ingeniero Ricardo. Primero que todo, pues agradecerle por sus consejos en esta charla. Son 2 preguntas. Sí, señor. La primera, sabemos pues coyunturalmente lo que está pasando en Estados Unidos con la marca alemana Volkswagen. Okay, sí. La pregunta con respecto a esto es, ¿por qué es importante la honestidad a la hora de vender un producto? Y la segunda pregunta, pues sabemos cuál es su meta a 5 años, 100.000 válvulas, pero ¿cómo se ve usted a 10 años? Correcto. Gracias. Bueno, fíjese que hacerle trampa al medio ambiente no paga, o sea, sale costoso. Cuando yo estaba haciendo las pruebas de mi válvula en los motores diésel, que es el nuevo modelo, yo sí veía que los Volkswagen, oiga, son los más ecológicos. Yo decía, qué barbaridad. Yo cogía una Amarok, aquí creo que tengo la foto de la Amarok. No la tengo. No, bueno. Y entonces yo veía que esa es la camioneta que menos contaminaba.
pero tenía una particularidad, que el software que gobierna, digamos, o sea, cuando uno pisa, la prueba de opacidad, yo no sé, aquí hay, este computador está conectado a internet, disculpa. ¿Sí? Ah, entonces espérate, les voy a mostrar para no hablarles de video de laboratorio, canal físico. La prueba de opacidad es una prueba exigente, laboratorio de funcionamiento de la válvula. Ay, no, bueno. Ah, espérate y verás, un momentico. Aquí, la página web. Ah, no, aquí no. No, aquí no entra internet, no. Bueno, en todo caso, la prueba de opacidad es una prueba en que uno acelera a fondo el motor. Porque si podemos entrar a mi página web, www.marclais.com. Acelera uno a fondo el motor y entonces eso bota humo negro, claro. Pero los Volkswagen, él no dejaba casi acelerar el motor, aceleraba poquito, mientras que todos los motores, inclusive los propietarios, no les gusta ver la prueba y no dejan que vean, ¿sí? Esa es mi página web. Entonces, sí, si quieres, mira, podemos ver, por ejemplo, dale clic ahí. Ese es un video de las pruebas que hice con Transmilenio. Bueno, ahí no se oye el sonido, pero bueno, ahí se ve. Eso tiene que uno acelerar. ¿Sí? Y los Volkswagen. Los Volkswagen casi no aceleraban. Claro, si uno exige menos el motor, menos humo botan. Pero yo pensé, pues yo no había caído en cuenta que eso era una trampa, hasta que salió lo de la trampa, ¿sí? Claro, o sea, entre menos uno acelere a fondo el motor, pues menos emisiones va y el motor se esfuerza menos. Entonces, ¿cómo hacía el software? Porque es muy sencillo. El software de los computadores, el software puede detectar si es una prueba de gases o si es una conducción normal. Entonces, cuando es una prueba de gases, entonces uno acelera a fondo, que un conductor nunca va a acelerar en vacío su motor, ¿sí? Y fuera de eso, la velocidad no sube porque uno está quieto, el timón no lo mueve. Entonces, cuando encuentra unas variables, dice, esto es una prueba de gases. Y entonces, el computador asume el control del motor y no deja que acelere mucho, y entonces no contamina tanto. Pero ya cuando se da cuenta que si es una conducción normal, entonces ahí sí deja que haga todo, ¿sí? Pero para las pruebas sí era muy, muy efectivo. Y eso parece que no está haciendo solamente Volkswagen, sino lo ha hecho, bueno, Audi, BM y como que Hyundai también. Entonces, mejor dicho, y le han hecho trampa al medio ambiente. Entonces, cuando uno no va con la verdad con su emprendimiento, por ejemplo, tarde o temprano a uno lo pillan, a uno lo cogen, ¿sí? Entonces, y además que cuando uno está, esa pasión que uno debe sentir por su emprendimiento, no la va a sentir si uno sabe que es falso lo que uno está diciendo, que es mentira o que es un engaño, ¿sí? Cuando uno cree realmente en lo que está haciendo, las personas se dan cuenta. A mí, por ejemplo, Klopatowski me ha dado muy duro. No, que si eso fuera verdad, todos los carros saldrían con eso, porque ahorrarse el 10% del petróleo del mundo. Y entonces a mí mucha gente me dice, no, si eso fuera verdad, mire lo que dice Klopatowski. Estos, digamos, son videos. Si ustedes quieren entrar a mi página, entran ahí y resulta que ahí están los videos. Otra cosa, hay que tener una buena página web, ¿sí? El amigo que me antecedió también habló del inglés. Yo tampoco soy bueno para el inglés, les cuento, ¿sí? Pero lo que sí hay que tener una página que tenga inglés. Si ustedes no lo hablan, por lo menos que alguien se la componga en inglés. Entonces, Major Saving Investment Due. Bueno, ¿listo? Entonces, otra persona puede, ¿sí? Merclais Valve, ¿sí? Sí, va a tocar. ¿Por qué? Mire, uno cuando ve las estadísticas de las páginas, uno lo ven por ahí en Rusia, bueno, ya no es que, pero en inglés es el idioma universal, pero me ven en países de Arabia. Otra cosa, cuando usted ya se vuelve un emprendedor, digamos que va generando como una dinámica, entonces, afortunadamente lo invitan a cosas como esta, ¿sí? Entonces ya me invitan a mí, o sea, yo antes era anónimo totalmente, a mí nadie me conocía. Ricardo se ganó una convocatoria de Impulsa, oye, algo bueno tuvo que haber hecho, venga, nos cuenta cómo ha hecho. Entonces ya le empiezan a aparecer oportunidades. Realmente, por ejemplo, ahora me dijeron de Impulsa, me dijeron, Ricardo, inscríbete a un concurso internacional de los Emiratos Árabes que están premiando todo el tema de eficiencia energética y de todas estas tecnologías limpias. Y le dije, uy, concurso internacional,
Sí, está que se cierra, mira, se cierra en 8 días. Pero ¿qué yo chance voy a tener? Yo, pues lo mío es importante, pero no creo que como para que internacionalmente. Pero mire que uno a veces se subvalora. Y resulta que lo que más me motivó, ahí sí pues, fue que el premio era $1 millón. Entonces ya no, sí, listo, ¿dónde hay que inscribirse? ¿Sí? Entonces me inscribí, y cuando me inscribí, me di cuenta que yo fui de los últimos que me inscribí, y me dieron el número de mi turno, o sea, iban en orden secuencial, y fui el 124. Yo dije, 124 para $1 millón, yo creo que tengo buen chance, ¿sí? Ahora en Colombia, por ejemplo, el gobierno nacional instituyó, bueno, ahora, hace años, el premio Innova, y lo van a entregar ahora a finales de este año, en un evento especial. Ese es un evento que el gobierno, el presidente instituyó por decreto y que entrega el propio presidente en un evento. Y también me volvieron a llamar, Ricardo, inscríbase en ese concurso que usted tiene mucho chance. Innovación, innovación. O es que la innovación no es necesariamente, o sea, hay que diferenciar, invención e innovación no es la misma cosa. O sea, si uno además es inventor, pues qué maravilla, pero es que innovar, digamos, digamos, es algo muy importante, ¿sí? No necesariamente uno tiene que ser inventor, pero tiene que poder tener ideas innovadoras, y de ahí, digamos, toda esta gente que se inventa cosas, apps y cosas. Entonces me inscribí en el premio Innova 2015. Vamos a ver, de pronto me van a ver ustedes por ahí por televisión. Ese no da dinero, ¿sí? Ese no da dinero en efectivo, nada, como el otro de internacional de $1 millón. Digo, si yo me gano $1 millón, pues ya quedo cuadrado, ya no me tengo que levantar temprano, ni me puedo ir de vacaciones 2, 3 veces al año. Pero el premio Innova es un premio que reconoce sobre todo el esfuerzo del emprendedor, ¿sí? Entonces le dan a uno mucho despliegue, porque el emprendedor también necesita mucho apoyo de medios, de que lo conozcan, entonces esos premios son para el emprendimiento. O sea, mal que bien, hoy en día al emprendedor le están saliendo oportunidades para salir adelante. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Cómo se vislumbra usted ya? En 10 años. Mira, la verdad, honestamente, yo la verdad, en 10 años aspiro a no estar trabajando, sino a estar, pues, como disfrutando de lo que hice, ¿sí? Yo tengo 5 años para trabajar duro, pero en 10 años yo tengo que estar gozándome la vida, ¿sí? Yo tengo que estar por viajando a Europa, hoy voy a ir a no sé dónde, vamos al museo de tal, ¿sí? Pero esa es la única forma honesta, con un emprendimiento, en que uno puede, digamos, aspirar a volverse millonario, ¿sí? Aunque ese no es el objetivo, indudablemente. Pero yo en 10 años la verdad me veo en un tema totalmente diferente. Pero no se desanimen, mis amigos, si los tiempos no se les cumplen. Yo a la edad que tengo me veía en eso que me estoy supuestamente visualizando dentro de 10 años. O sea, las cosas uno se las imagina, pero se van corriendo en el tiempo, ¿sí? Pero entonces lo interesante es que si uno tiene pasión, no importa, yo sigo, que algún día voy a alcanzar el objetivo. Esa era Bueno, muchas gracias. No sé si de pronto… sí, señor. Ingeniero Ricardo, buenos días. Mi nombre es Camilo Fino, soy estudiante de Contaduría Pública. De antemano, pues lo felicito como tal por su proyecto de emprendimiento. De hecho, pienso que es súper innovador. Mi pregunta es… Dos preguntas más que todo. La primera pregunta es en cuanto a las diferencias de intercambio con lo que decimos de la TRM, y se han evaluado, o sea, ya tienen los costos incrementados a nivel de materias primas para su válvula. ¿Usted cómo ha podido mitigar esos costos en el área de producción de su producto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es… Todos sabemos que un producto tiene su calidad de vida, por decirlo así, y su motivo de invención. ¿Y usted cómo planea reinventarse para mejorar su producto cada vez más? Correcto, Camilo. De hecho, digamos que el tema, digamos, tiene uno que ir, digamos, innovando, pero el mismo mercado le va haciendo que uno encuentre el camino para ir ajustándose al mercado. Entonces, por ejemplo, hace unos años, cuando yo hice mi tesis de grado, los vehículos eran de carburador, hoy en día son de inyección. Entonces tuve que hacer un modelo de utilidad diferente, que fue el que patenté, para que se ajustara a los vehículos de inyección electrónica,
¿sí? Entonces, digamos que eso es una preocupación que si uno, digamos, está trabajando en un segmento de mercado, el mismo mercado como que se lo va dictando a uno por dónde debe ir. Oiga, y es que la primera se me olvidó. Yo pensé... las materias primas. Mira, cuando uno es inventor o cuando uno tiene una patente, tiene la ventaja de que tiene en cierta forma un monopolio, ¿sí? Entonces, como uno sabe que no le pueden copiar, uno puede poner el precio que uno estima que es justo. O sea, uno también tiene que trabajar con la cosa justa. Por ejemplo, si a un bus de estos Transmilenio, yo les digo que les voy a ahorrar 600.000 pesos con un aparatico que vale 400.000, pues yo considero más que justo. Pero la verdad, eso no me sale en 400.000 pesos. O sea, eso me saldrá por ahí en 40.000, ¿sí? Entonces, tiene uno un colchón gigantesco, o sea, 40.000, digamos, costo físico, ¿no? Pues más todos los costos administrativos y todo eso que ustedes estudian, mejor dicho, ¿sí? Que le van sumando a lo que es el costo de un producto. Entonces, eso digamos que le da a uno el margen. Obviamente uno tiene que meter dentro de la cadena de distribución el distribuidor mayorista, el distribuidor minorista. Entonces, generalmente cuando uno, o sea, es como una norma que alguien algún día me dijo, digamos, si algo cuesta 500 pesos en la calle, es porque seguramente le salen 50. Uno tiene que multiplicar como por 10, por lo menos, para cubrir todas esas cosas que ocurren, ¿sí? Entonces, a mí me pasa eso, si me salen 40, yo lo multiplico por 10, 400 es el precio que yo vendo. Eso no sé, pero funciona. Ricardo, ante todo el Departamento de Emprendimiento y sobre todo la comunidad académica, pues le agradece su intervención el día de hoy. Creo que eso es un buen ejemplo de que se puede hacer innovación en Colombia, se puede innovar, se puede generar patentes. Entonces yo creo que despidamos con un fuerte aplauso a Ricardo por su intervención el día de hoy.